Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Comenzando acá, como todos los martes, en un tema súper interesante. Yo espero que me digan si hay una buena audición, si se está viendo bien, que se conecten unos minutitos más para empezar con un tema, como les decía, súper interesante y que da para hablar bastante tiempo más, pero vamos a resumirlo y vamos a llegar en algún momento a lo verdaderamente importante. Discúlpenme mientras esperamos, mientras saludo a las personas. Bueno, espero que me digan si se escucha bien. Y ahora comenzamos. Bueno, Flavia, Claudio Piquín, ¿cómo estás? Un gusto Emanuel, Analía, Pamela. Bueno, espero que les interese el tema de hoy, que les resulte útil. Y si me comentan cómo se está escuchando, Leo, Lía, Jorgelina, si me comentan si se escucha bien, si hay una buena audición, empezamos ya. Muy bien. Hoy, como lo estuvimos anunciando, vamos a ver la diferencia entre bajar de peso y adelgazamiento, un verdadero adelgazamiento y, por supuesto, tratándose de hablar incluso de los dos cafés que tenemos en Argentina, en Marita, tanto el 3.0 como el verde, es adelgazar realmente y adelgazar en salud. Es decir, un proceso de adelgazamiento que nos dure en el tiempo, que sea en lo posible desde la niñez, con buenos hábitos alimentarios, y de eso vamos a hablar un poquito ahora también, con cosas que no nos cuesten, con cosas que nos resulten placenteras, volviendo a lo natural, volviendo a aquellos alimentos de calidad. Y ahí vamos con ¿qué significa el perder peso? Perder peso es un dato que nos da la balanza común, que después de hacer una alimentación, un plan de alimentación de descenso, que a lo mejor lo hice mal, no tuve en cuenta la calidad de los alimentos, me apuré en los tiempos, no me hidraté bien, puede haber un descenso de peso. Pero el descenso de peso no significa adelgazamiento, puede ser pérdida de agua y pérdida de masa muscular, que es justamente lo que no queremos. ¿Qué pasa cuando perdemos agua y cuando perdemos masa muscular? Bueno, perdemos salud. Este descenso de peso brusco, rápido, con alimentos de mala calidad, sin comer a conciencia, nos lleva a perder algunos kilos, pero la realidad es que es solo un dato de balanza. Y ahora vamos a hablar también de qué significa el adelgazamiento y el verdadero proceso de adelgazar. Y ahí está lo mucho que nos ayudan dos cafés de pérdida de peso, de adelgazamiento, no pérdida de peso, sino de adelgazamiento, en todo lo que hace a la pérdida de masa grasa, que de eso se trata. Perder masa grasa y perder masa grasa, perder grasa en realidad visceral. Saben que es muy peligrosa la grasa visceral y que la podemos medir con 1 centímetro de costurera, cuando en la mujer el perímetro de cintura que pasa por la parte más gordita de la panza, alrededor del ombligo, cuando es mayor a 90 y en el hombre mayor a 100, ya hablamos de peligro. Bueno, también hay mediciones que no son la balanza, que son la bioimpedancia, que son las balanzas que nos dicen qué cantidad de masa muscular tenemos y qué cantidad de grasa tenemos en el cuerpo o en las vísceras.
y tenemos mediciones de pliegues cutáneos con instrumentos que usamos los especialistas en antropometría para determinar si estoy perdiendo grasa, que es la verdadera finalidad del adelgazamiento, o si estoy perdiendo agua y músculo. Y ese es el secreto, que la balanza me puede informar kilos de menos porque perdí agua y perdí músculo haciendo mal las cosas, o haciendo bien las cosas, la bioimpedancia, los calibres de antropometría, las mediciones me pueden decir que bueno, que estoy verdaderamente adelgazando en el tiempo, que estoy adelgazando y que estoy perdiendo grasa. ¿Y por qué en el tiempo? Porque no me sirve algo rápido que me va a durar 1 mes, 2 meses o 3 meses. Lo que me sirve es un verdadero cambio de hábito, lo que yo hice todos los días. Volví a lo natural. Estoy cuidándome conscientemente en las cosas que como, volví a lo natural, a los alimentos naturales, a aquello que nos hace adelgazar en forma natural. Quiero primero decirles rápidamente que, por ejemplo, los deportistas pesan mucho a expensas de un aumento del músculo. Eso no es obesidad. Es obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor a 30 y cuando el sobrepeso es por un índice de masa corporal mayor a 25. Tenemos que comer entonces alimentos de calidad y volver a lo natural. La obesidad, como decimos, es la punta de un iceberg. Es decir, está visible algunas cosas, es decir, el aumento de la masa grasa, físicamente nos vemos más gruesos, más grandes, pero la verdadera causa de la obesidad no es la punta de ese iceberg, sino que es todo lo que está en profundidad, abajo de las aguas. Es decir, ¿qué nos llevó a esto? Nos llevó un exceso de comida, un exceso de calorías, pero eso no es la causa, sino que es la consecuencia de problemas emocionales, de lo que aprendimos desde chicos y el famoso premio y castigo, de factores genéticos, ambientales, culturales, el sedentarismo, el dormir mal, y todo lo que hemos estado viendo en los diferentes encuentros que hemos tenido y capacitaciones. Entonces, por algún motivo que realmente los conocemos, pero no vamos a profundizar hoy en ellos, el cerebro no puede parar de comer alimentos chatarra, porque los alimentos chatarra, los industrializados, los procesados que tienen más de 5 elementos, hacen que el cerebro se ponga adicto a ellos, se transforma en un verdadero adicto a estos mal llamados nutrientes, porque la sal, el exceso de grasa, el exceso de azúcar dejaron de ser nutrientes, como la sacarosa, el azúcar blanca, ya dejaron de considerarse buenos, como dejó en términos reales de ser un motivo de salud el estar gordito, o el estar grande, o el estar con sobrepeso. Entonces, vamos a la verdad, vamos a las mediciones y no vamos a la balanza. ¿Qué nos puede decir la balanza? Es decir, el peso. El peso nos puede decir que durante unos días o un tiempo no comimos hidratos de carbono, entonces perdimos peso, pero no adelgazamos. Perdimos peso porque perdimos agua y seguramente masa muscular, es decir, músculo. Quiero recordarles que cada gramo de azúcar se deposita en forma de glucógeno en el músculo y en el hígado, se deposita en forma de glucógeno, pero cada gramo de azúcar se deposita con 3 gramos de agua. Entonces, si yo dejo de comer hidratos de carbono, voy a perder esta agua que está junto con el azúcar depositada en el músculo, pero no voy a perder grasa. Entonces, este glucógeno lleno de agua
por cada parte de azúcar 3 de agua. Puedo yo manejarlo con una alimentación que no es la correcta, perdiendo agua. Y eso, el peso, me va a dar un descenso, evidentemente. Entonces, yendo a la realidad de las cosas y para ser un poco más claro, esto sigue siendo el sobrepeso un problema de balance. Es decir, si yo necesito 2000 calorías, de acuerdo a mi edad, a mi sexo, a mi actividad física, necesito 2000 calorías y como 1500 o gasto 1500, voy a adelgazar. Ahora, ¿a base de qué voy a adelgazar y cómo? Si yo como 2000 calorías, si yo, vamos a hacer así, si yo necesito, para hacer el mismo ejemplo, si yo necesito 2000 calorías y como 3000, pero gasto por actividad física 4000, entonces voy a adelgazar. Y ahí nos queda claro este tema del balance. Bueno, entonces, acá en el proceso de adelgazamiento, porque ya nos queda poco tiempo, vamos a concretar. Ustedes vieron entonces que el sobrepeso y la obesidad ya no es, como se decía antes, un problema de que me falta voluntad. Hay muchas más cosas que llevan a esto, todos estos temas emocionales, lo que aprendimos de chico, lo cultural, lo ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, no es que me faltó voluntad. Discriminar a las personas con sobrepeso porque les faltó voluntad no es un tema saludable para nadie. Quiero hablarles ahora entonces de cómo perder grasa, no a expensas de perder músculo. Sabemos que se ha probado científicamente que Café Marita 3.0, por ejemplo, que los cafés que actúan en el adelgazamiento hacen que nosotros aumentemos la masa muscular, y esto es importante. Y también a través de la Garcinia mangostana, del psyllium, del 3.0, de la yerba mate, del café verde y del ácido clorogénico de Marita verde, café verde, nosotros podemos lograr no solo actuar sobre el síndrome metabólico, algo demasiado importante para la salud, porque actúa en el descenso del colesterol, de los triglicéridos, sobre la insulinoresistencia y sobre todo sobre la pérdida de la grasa visceral y de la grasa corporal, también la cafeína, el psyllium, ¿no es cierto?, en saciedad, en aumentar la termogénesis, en toda la parte de tratar no solo la ansiedad por comer, por la acción sobre la serotonina, sino también la pérdida real de masa grasa. Entonces, lo tenemos que tomar de acuerdo a los protocolos, eso es muy importante. Hay un protocolo de cómo tomar 3.0 en el proceso de adelgazamiento y un protocolo de cómo tomar café verde Marita en el proceso de adelgazamiento. Y tenemos protocolos 2x2 y 3x2, donde combinados en aquellas mesetas, cuando el descenso de peso no se hace, más que el descenso de peso, el adelgazamiento está en una meseta, ahí los combinamos y el ácido clorogénico va a potenciar la acción de todos los componentes del café 3.0. Esto es un tema que da para largo, que es adelgazamiento, que es bajar de peso y lo engañoso de una balanza. Hay balanzas que miden, por lo tanto, la cantidad de músculo y la cantidad de grasa, y eso es lo que nos debe importar en todo proceso de adelgazamiento. La consecuencia final es que, esos 20 o 30 kilos que están de más en la obesidad se van a diferenciar
por un descenso, ¿no? Por un adelgazamiento real y verdadero, porque mejoramos el síndrome metabólico, si es que lo hubiera, que algunas veces no lo hay, muy pocas veces no lo hay, pero que es muy perjudicial, y sobre todo la pérdida de grasa. Bueno, como siempre, yo les pido, dejamos para el final las preguntas, que tenemos algún tiempito para contestarlas. Entonces, yo quiero recordarles en este momentito que tenemos de tiempo que el adelgazamiento verdadero no es a base de polvitos mágicos que no dicen la verdad, no es a base de anfetaminas ni de medicamentos que ponen muy en riesgo nuestra salud, sino que es a base de volver a la calidad de los alimentos naturales, de lo fresco, de lo natural, de las preparaciones caseras. Entonces, vamos a pasar a contestar las preguntas. Quiero que me digan si fui clara, si se entendió, qué es entonces la pérdida de peso y cuál es el verdadero adelgazamiento y qué pasos debemos seguir para en el tiempo de toda la vida tener un peso saludable, aquel peso con el que nos sentimos bien, que no tenemos ningún problema de salud, y bueno, los especialistas nos dicen y están de acuerdo en que es el peso necesario para la edad, para el sexo, para el momento biológico, para la actividad que estamos haciendo. ¿Cuáles serían los productos con hidratos de carbono que puedo consumir y en qué cantidad? O sea, pensar que no hay alimentos demonios, no hay alimentos que tenemos que dejar de comer para toda la vida. Hay alimentos que tenemos que comer en un 80% y alimentos que tenemos que consumir en un 20%. Pero el azúcar como tal, la sacarosa, la miel, los dulces, las mermeladas, 170, 80% azúcar, no son convenientes, hay que sacarlos. Pero hay que sacarlos de la alimentación, por ahí no para toda la vida, sino comerlos en cantidad y con mucha, y no con demasiada frecuencia, sino espaciándolas. Ya dijimos que los hidratos de carbono saludables son los que aportan las verduras, las frutas, las legumbres. Esos son los verdaderamente saludables y los podemos cubrir con legumbres, con verduras, con frutas, con algún pan con semillas. Si yo quiero galletas de arroz o si quiero pan de trigo con semillas o integral, es mucho más saludable que cualquier otra harina refinada. Y los médicos te dicen debes bajar y no bajo. Bueno, porque seguramente tenés que ver a un especialista en nutrición, en lo posible a un licenciado en nutrición, porque dentro de los factores emocionales, y lo vamos a hacer breve, está la negación. Cuando nosotros negamos o no sabemos que estamos consumiendo demasiadas calorías, porque no lo tenemos en cuenta o porque se nos pasa o porque no anotamos todo lo que comemos a lo largo del día, bueno, ahí viene un verdadero problema. Pero la causa verdadera de por qué no se baja de peso, a pesar de hacer las cosas bien, las tiene que determinar un especialista. Nos basamos por hemogramas, por resultados de laboratorio, ¿cierto? Tenemos que ver qué está pasando y dónde está la falla. Pero si es un cálculo matemático, si comemos menos de lo que necesitamos o gastamos más de lo que necesitamos, vamos a bajar sí o sí, porque es matemático. Bueno, yo escuché que las galletas de arroz son malas. Es verdad. Me preguntan si es verdad. Y yo contesto lo siguiente: la alimentación tiene que ser individual. Es un poco diferente la alimentación para el diabético, donde la galleta de arroz tiene un alto índice glucémico, y de eso vamos a hablar en algún momento. Es diferente para una persona que no tiene problema ni de diabetes,
más allá que tenga sobrepeso. Entonces no son malas, sobre todo si son integrales. Hay que saber a quién se las damos, si las podemos comer o no, cómo está nuestra insulinoresistencia. Entonces de ahí adecuar la alimentación. Nada es malo ni es totalmente... nada es totalmente malo, hay que ver cómo lo comemos, cuándo lo comemos, de qué manera, cómo lo combinamos. Por eso es ideal que en algún momento de la vida consultemos con un especialista en nutrición, con un licenciado en nutrición en lo posible, ¿no? Por eso es importante, porque si nos aprendemos a conocer a nosotros mismos y aportamos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que no podemos hacer, y cuarta ley de alimentación, lo adecuamos a nuestras necesidades. A ver, acá hay una pregunta, con comida saludable o con lo que comes diariamente, pero reducido, ¿eso lo elige cada uno? Mira, lo podés elegir si tenés un conocimiento sobre nutrición, porque hay un tema importante, que nosotros tenemos un requerimiento de nutrientes. Entonces, yo puedo comer y hasta adelgazar si como un helado por día. Y a la noche me como una porción de pizza. O sea, comí poca cantidad, chatarrísima, pero capaz que adelgazo. ¿Pero a costa de qué adelgazo? De perder líquido, de perder grasa, de que mi medio interno, colesterol, triglicéridos, aumente por comer chatarra. En determinadas situaciones, o sea, en casi todas las situaciones, no lo puede elegir la persona, lo tiene que orientar un nutricionista, sí o sí. Alguien que sepa lo que necesita, lo que le falta, si tenés un déficit de magnesio o de calcio, si estás comiendo pocos lácteos o pocas semillas, si tenés un déficit de calcio, o no comes cítricos porque no te gustan, porque te hace mal, por lo que sea, y haces deficiencia de vitamina C. Entonces, no siempre lo puede elegir la persona. Es más, es riesgoso, es perjudicial que lo elijan sin un asesoramiento de una persona que entiende y que haya estudiado y se pase la vida estudiando, porque la ciencia avanza y todos los días cambian un poco las cosas, y te pueda adecuar la alimentación a un plan individual. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo sé que este es un tema que a veces cuesta entenderlo, pero vamos a seguir explicándolo, vamos a seguir ayudándonos con los protocolos de los cafés y con la buena alimentación y con el seguimiento en el tiempo. Vamos a recordar que se pueden tomar solos el 3.0 o podemos tomar café verde y que también lo podemos combinar. Y vamos a seguir hablando de este tema tan interesante que no se termina nunca y que todavía sigue en estudio, porque evidentemente la obesidad es pandemia, entonces es un tema que está costando revertir. Y ahora en Argentina, con el tema de una casi política alimentaria, con el rotulado frontal, estamos avanzando en saber elegir un poco mejor los alimentos que comemos a diario. Pero tenemos que aprender, pero no escuchando cualquier voz, sino escuchando las voces correctas. Es decir, las voces de las personas que tienen la información basada en la evidencia, en los temas científicos, no en lo que me dijo la revista tal o la revista cual o la persona tal, sino en escuchando, repito, las voces correctas de las personas que nos basamos en la evidencia científica. Sigo contestando entonces las preguntas por escrito, me despido. Bueno, les agradezco que hayamos compartido juntos este encuentro y hasta el próximo martes. Bendiciones.